Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. El día de hoy contamos con la participación del maestro Cristian Poblet Trujillo. Cristian tiene una licenciatura en Sociología en el área de Sociología Política, por cierto, titulado con mención honorífica en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene maestría en Investigación Educativa, también titulado con mención honorífica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y actualmente es doctorante en Sociología en la línea en Investigación sobre Sociología de la Educación Superior en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Por cierto, realizó una estancia por movilidad estudiantil aquí en la Universidad de Guadalajara. Sus publicaciones más recientes son La hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, La pretensión de la universalidad de la comprensión, en la revista Estudios Socioculturales en Comunicación. También publicó Comunicar la ciencia a la sociedad, el caso de los astrofísicos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en investigar la comunicación y las nuevas alfabetizaciones en la era postdigital. Y en dictaminación se encuentra prácticas de independencia científica en colaboraciones internacionales con astrofísicos mexicanos en la revista Ciencia, Tecnología y Sociedad de Argentina, Brasil y México del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Hoy, la exposición que nos presenta Cristian tiene como tema de la sociología de la ciencia a la ciencia de la astrofísica, procesos de producción de conocimiento colaborativo de la astrofísica en México. Sin nada más que decir y agradecido por su generosidad personal e intelectual para estar hoy en el seminario, le cedo la palabra a nuestro apreciado y próximo doctor, Cristian Poblete Trujillo. Cristian. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Realmente sí estoy muy agradecido de este espacio, en donde han presentado muchísimas personas, ¿no?, muy conocidas en el medio, en Latinoamérica, incluso internacionales, y pues para mí es un honor estar aquí. También les agradezco a quienes se encuentren interesados en mi presentación. Este trabajo tiene que ver con mi investigación doctoral, ¿sí? Trata sobre eso, ¿no? Es un estudio sobre los procesos de producción de conocimiento colaborativo de la astrofísica en México. Bien, la estructura de la presentación va a considerar 4 partes. La primera voy a hablarles sobre las y los astrofísicos con adscripción en México. En la segunda voy a hacer un recuento muy rápido, ¿no?, muy sucinto sobre la perspectiva, las distintas perspectivas teóricas y propuestas metodológicas para estudiar la producción de conocimiento colaborativo. En la tercera parte sería ya una propuesta como tal, es una aplicación sobre cienciometría y análisis de redes sociales. Y la cuarta parte de esta presentación sería ya una segunda propuesta que tiene que ver con las prácticas en el proceso de colaboración científica. Primera parte, los y las astrofísicas con adscripción en México. Como cuando me estaba presentando el profesor Carlos Sedano, pues mencionó, ¿no?, que en el doctorado que yo estoy en la línea de Sociología de la Educación Superior. Entonces mi investigación en un inicio empezó ahí, eran estudios sobre la profesión académica, y específicamente yo me estaba concentrando en astrofísica, ¿no? Yo quería hacer eso. Cuando uno conoce del tema, se da cuenta que esta ha sido una pregunta importante, ¿no? ¿Quiénes son quiénes son las y los académicos, ¿no? En México, por ejemplo, este campo de estudio inició desde los 90 más o menos, ¿no? Manuel Gilantón, entre otras personas, hicieron sus primeros estudios, ¿no? Los rasgos de la diversidad para dar a conocer y profundizar, ¿no?, sobre quiénes eran los académicos. Esos estudios hasta la fecha, ¿no?, siguen vigentes en Estados Unidos, ¿no?, principalmente, también en Europa. Y lo que se tiene muy claro es que se sabe muy poco todavía sobre la profesión académica, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son? Este estudio de Tony Becher y Troller es un clásico, ¿no?, de tribus y territorios académicos. Ellos también, ¿no?, ahí más bien se concentran en querer mostrar cuáles son las diferencias entre las disciplinas. Y el tercer libro que agrego ahí es una compilación de Eduardo Remedi y Rosalba Ramírez, en donde ellos se centran ya no en los académicos como digamos, alguien que se dedica a la docencia, ¿no?, cuáles son sus perfiles, etcétera, sino más bien cómo producen conocimiento. Entonces, digamos que sintetizando,
de ahí derivan en parte mis preocupaciones, ¿no? Esto que sintetizo yo con la pregunta de investigación, ¿de qué manera producen conocimiento en astrofísica en México? ¿No? En el entendido de que parto de la profesión académica, pero después me interesan los académicos, pero en tanto que productores de conocimiento. Y además con las particularidades, ¿no?, de la astrofísica. Entonces, primero habría que saber quiénes son las y los astrofísicos. Hubo un libro, ¿no?, como el 2014 más o menos, en donde lo que trataron de hacer los propios astrofísicos en México es ver cuáles eran las condiciones en las que estaba la astrofísica en México. Y de aquí retomo esta gráfica porque ayuda muy bien a mostrar cuántos eran los y las astrofísicos en México. Si se dan cuenta, es muy llamativo que en 1960 no había ni 10, ¿no? No había ni 10. Y hay un crecimiento muy pausado, ¿no? Hasta 1990 había 50, y a partir de 1950 empieza a crecer, ¿no? Y aquí uno piensa y dice, bueno, ¿y por qué había tan pocos? ¿Por qué a partir de 1990 empieza a crecer? Y sobre todo una pregunta muy importante, ¿y cómo estamos ahora? Entonces yo traté de actualizar, ¿no?, digamos, esa gráfica. Me metí a los documentos del CONACYT, ¿no?, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Bueno, ahora ya se llama un poco diferente, pero en ese momento era así. Y específicamente los del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, yo traté de demostrar cuántos son, ¿no? Y aún así, de todos modos, sigue siendo una comunidad relativamente pequeña. Si se dan cuenta, en realidad, si consideramos a todos, si ven la línea negra, que marca la totalidad de los que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, apenas rebasan los 300. Realmente son pocos, ¿no? Aquí muestro incluso, pero ¿quiénes tienen adscripción en México en la línea roja, ¿no? Porque si ven la línea azul hasta abajo, hay unos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero están en el extranjero. Entonces, digamos, por eso la línea negra se ve un poco más grande de lo que realmente es. Pero uno diría, bueno, sí, pero no todos los astrofísicos y las astrofísicas en México forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Una característica de la astrofísica en México es que tiene un alto grado de consolidación científica. Son pocos, pero están muy consolidados. Por ejemplo, entre el 80 y el 90% forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Yo me atrevería a decir que es la ciencia que tiene mayor adscripción al SNI, ¿no? En esos términos, ¿no? Términos porcentuales. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la totalidad de tiempos completo, académicos de tiempo completo en México son más de 100,000, y el Sistema Nacional de Investigadores apenas rebasaba los 35,000. Entonces estamos hablando de que quienes tienen las condiciones adecuadas para investigar en México serían más de 100,000 y únicamente forman parte del SNI 35,000. Estamos hablando más o menos de un 30%. Y en el caso de astrofísica son, como les decía, más de 80%. Otra característica que tiene la astrofísica es que es una profesión altamente masculinizada. Eso es característico no solo de la astrofísica, sino en general de toda lo que se le conoce como el área 1. Bueno, se le conocía, ahora ya cambió, pero que está física, matemáticas y ciencia de la Tierra. Esa área está altamente masculinizada. Ahí lo podemos ver en esta tabla. Realmente en el Sistema Nacional de Investigadores, ahí la mayoría son hombres, pero si nos bajamos al área 1, todavía son mucho más hombres. Y en el caso concreto de astronomía astrofísica, todavía es un poquito más. Entonces, más o menos son 75% hombres, 25% mujeres. Entonces, para cerrar, diría yo, es una comunidad relativamente pequeña, altamente masculinizada y con un alto grado de consolidación científica. ¿Dónde están? Este mapa lo único que trato de mostrar es cómo están distribuidos, y de hecho mi investigación se va a concentrar en las 4 entidades donde más astrofísica hay, que es en Baja California, en la parte norte, ¿sí? Michoacán, no sé si alcanzan a ver mi mouse, pero bueno, sería esta parte. Luego en el mero centro, ¿no?, el tamaño muy pequeño es la Ciudad de México, y a su derecha tienen Puebla, ¿no? Son las 4 entidades con mayor presencia de astrofísica en México. Bueno, un problema que siempre vamos a tener son los datos, ¿no? Muchas veces no tenemos datos, o sea, ¿cómo podemos saber quiénes son si no tenemos esa información? Yo construí una base, ¿no? Me dediqué a construir una base a partir de los que están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, y eso fue de una manera muy manual, no voy a dar detalles, pero fue muy manual, ¿no? Y total que recopilé mi base de 232 investigadores, y a partir de ahí pude reconstruir cómo fueron contratados. Aquí en esta gráfica, ¿no?, de dispersión, lo que podemos ver es en qué año fueron contratados, en el eje X, y en el eje Y, la edad de contratación. Y vamos a ver básicamente que fueron contratados, ¿no? Si los puntos azules son los de retorno, es decir, que estudiaron fuera de México y regresaron.
¿no? Los puntos anaranjados son los que estudiaron solamente en México. Los puntos rojos son los que vienen de inmigración, es decir, de origen extranjero. Y los de color verde son los que son por repatriación. Es decir, había un programa del gobierno para repatriar a los que estudiaron fuera, ¿no? Y aquí trato de mostrar eso. Bueno, otra característica, con eso cerraría, ¿no? ¿Quiénes son los astrofísicos en México? Es que muchos de ellos estudiaron en el extranjero. De hecho, en esta gráfica es lo que podemos ver. La voy a cerrar en la última parte, ¿no? De hecho, si nosotros tomamos en cuenta esos 230 y tantos que les había dicho, el 59% estudiaron en el extranjero, tanto mexicanos de nacimiento como los de origen extranjero, ¿sí? Y son pocos los que estudiaron en México, digamos, bueno, 41%, ¿no? Entonces, eso ya nos muestra, ¿no? Cuáles son las características que tiene. Y si incluso tomamos sus estancias postdoctorales, llegamos hasta el 83%, ¿no? De astrofísicos en México que han tenido alguna etapa de su formación científica en el extranjero. ¿Por qué es importante esto? Vamos a verlo en una segunda parte. Una característica de la astrofísica es de su producción de conocimiento, que era lo que yo quería saber, ¿no? Cómo producen conocimiento. Vamos a tener dos elementos a destacar. El primero de ellos es sus altas tasas de producción científica. De 1981 al 2015 produjeron más de 5,000 artículos, ¿sí? El factor de impacto de esta medición, ¿no? Entre el número de citas y el número de artículos, también es la disciplina con el factor de impacto más alto. La astrofísica en México, aunque son pocos, han producido 2.56% de la producción mundial, ¿no? Todas sus publicaciones, sin excepción, están en revistas Q1, o como ellos dicen, en las mejores revistas del planeta, ¿no? Otra característica es su alta tasa de colaboración científica. Prácticamente todos sus artículos son en coautoría. Ahí lo podemos ver. Además, en coautoría internacional, ¿no? Eso se da muchísimo. La astrofísica en México tiene muy clara esta parte de la colaboración internacional, y como lo veíamos en la diapositiva anterior, mucho tiene que ver con esta parte de que estudiaron fuera y de que hay muchos que son, digamos, de origen extranjero. Bueno, entonces, sabemos sus altas tasas de producción científica y también sabemos su alta tasa de colaboración, ¿no? Internacional, pero desconocemos cómo producen conocimiento, ¿no? Y ya sabemos que mucho de ello tiene que ver con colaboración científica. Entonces, ¿desde cuál perspectiva uno lo puede investigar? ¿Cómo podemos hacerlo? Digamos, hay 3 campos de estudio, a mi manera de ver, en donde podemos centrarnos. Uno de ellos es el de la profesión académica. ¿Sí? Pero la profesión académica, les digo, se ha concentrado más como en las condiciones de contratación, los perfiles, las actividades, ¿no? Y no tanto en la producción de conocimiento. Entonces, para centrarnos en ello, habría que abordar, ¿no? Perspectivas que tienen que ver con la sociología de la ciencia, con la sociología del conocimiento, o incluso con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Una primera perspectiva fuerte, digamos, que han abordado el tema de la producción de conocimiento, pues son los denominados estudios de laboratorio. Entre ellos, pues tenemos a Bruno Latour, Karin Ocetina, Lynch, Trawick, ¿no? Que es, digo, para quien no conozca el tema, pues básicamente lo que ellos hacen es irse directamente en esa época a estudiar a los laboratorios, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, ¿no? La vida en el laboratorio, ¿no? De Latour sería un ejemplo contundente, o el de la fabricación del conocimiento, ¿no? De Karin Ocetina. Y básicamente lo que tratan de hacer ahí es situarse, ¿no? Y ver que el conocimiento se produce de manera contextual y local. Una segunda perspectiva sería la cienciometría, ¿no? Y el análisis de redes sociales. ¿Cuáles son sus características de este tipo de análisis? Pues que se van a centrar en las coautorías. La coautoría como un resultado, como un objeto. La bibliometría, la teoría de grafos, lo que va a tratar de hacer son captar tendencias macroestructurales, ¿no? O sea, qué institución con qué institución, en qué país, etcétera, ¿no? Cómo se dan por ejemplo, las citaciones, las coautorías, propiedades relacionales de las coautorías, ¿no? Y detección de componentes, ¿no? O sea, si hay comunidades epistémicas, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, aquí Leidesdorf es uno de ellos, ¿no? Caroline Wagner sería otra, ¿no? Muy conocida en este campo. Lo que les importa saber es cómo son las colaboraciones científicas. Una tercera perspectiva sería ya enfocándose en el proceso de la colaboración científica, ¿no? O sea, ahí, ¿qué se puede saber? Las expectativas, los motivos para colaborar, el grado y el tipo de participación, ¿sí? Cómo se dan esas etapas, ¿no? De la producción de conocimiento, cuáles son las dinámicas, qué regularidades hay, ¿no? Entonces, estas dos perspectivas, ¿no? Si las vemos, son distintas, ¿no? Mientras a una le interesa cómo son las colaboraciones científicas, en la otra lo que va a atender es cómo suceden esas colaboraciones científicas, qué pasa ahí, ¿no? En la cienciometría no se puede captar eso,
¿no? Si regresaríamos a la primera del Bruno Latour, pues entrarían al detalle de un caso, ¿no? Entonces ahí son como tres perspectivas muy distintas, ¿no? Mientras en Bruno Latour y demás, ¿no? Los estudios de laboratorio hacen un análisis muy detallado, ¿no? Una etnografía de laboratorio, ¿sí? La cienciometría va a captar estas tendencias macroestructurales y la tercera perspectiva lo que va a captar más bien son los procesos, ¿no? Bueno, en el caso ya de mi investigación, yo lo que traté de hacer es como recuperar un poco de las tres perspectivas, ¿sí? O sea, en la medida de lo posible es complicado y hay muchas ahí cuestiones como de inconmensurabilidad teórica, ¿no? Y metodológica, es complicado, pero bueno, es lo que traté de hacer y es lo que les presentaré, ¿no? Entonces, una primera parte yo traté de hacer esta bibliometría, este análisis de redes sociales, ¿no? Me centré en 47 casos. Se había dicho que en astrofísica en México más o menos son o menos de 300, entonces estoy hablando como de una quinta parte más o menos, ¿no? De la astrofísica en México a quienes yo pude analizar, tanto en términos de su análisis de redes sociales, como después ya en la parte de las entrevistas. Los entrevisté, ¿no? Fue en la etapa de la pandemia, fue una entrevista a través de Zoom, y yo lo que quise retomar fue un artículo científico en concreto, y a partir de ahí empezar a ver cómo se había conformado esa colaboración, cómo se desarrollaba, cómo se terminaba, ¿no? En términos de cómo se publicó, ¿no? Ese artículo. Y las dimensiones que a mí me interesaban, era un poco retomando esta perspectiva, ¿no? De la ontología relacional, ¿no? Laturiana, que es, oye, pues sí hay cuestiones sociales, tecnológicas, epistémicas, ¿no? Y están presentes, ¿no? No me voy yo tanto, digamos, de la perspectiva laturiana, pero sí retomo al menos ese reconocimiento de que hay cuestiones materiales, tecnológicas presentes en las colaboraciones y no solo en la parte social. Aunque bueno, si hay un énfasis en lo social, debo decirlo. Voy a la tercera parte. En esta tercera parte es cuando ya me concentro totalmente en la parte del análisis de redes, ¿no? La cienciometría, la bibliometría. Aquí, por ejemplo, les estoy incluyendo una red completa, ¿no? Este concepto de red completa es un término, ¿no? Y de pronto pareciera que lo que yo les presento es más metodológico y eso, pero hay conceptos, ¿no? En el análisis de redes sociales, más allá de que hay una discusión, ¿no? De qué es una perspectiva teórica, metodológica, ¿no? En fin, pero bueno, pues yo lo que traté de hacer es la red completa del Instituto de Astrofísica, un Instituto de Astrofísica en México, de los 4 que les había comentado. Y quise captar eso, ¿no? ¿Qué tipo de red había? La densidad, la centralización, la estructura de la red, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que es muy llamativo de esta red es que es una red conexa, si se dan cuenta. ¿Eso qué significa? Significa que la mayor parte de los nodos están conectados. Aquí yo lo que tomé es los artículos que publicaron del 2016 al 2020. ¿No? Y a partir de ahí hice las relaciones de coautoría. Y fueron más de 500 publicaciones. Tomé en consideración todo lo que viene en Scopus, ¿sí? Tanto artículos como los proceedings. Esa red se compone de más de 1,800 actores, no son nodos, más de 23,000 vínculos. Pero en ese instituto únicamente había 26 investigadores. Entonces lo que estamos viendo es el claro ejemplo de que efectivamente son muy internacionales. Porque si son 26 y en México no llegamos a 300, ¿no? ¿Cómo te explicas que hay conexión con más de 1,800 actores? Y que además están muy conectados. Entonces yo después quise bajar, ¿no? Ese nivel, ¿no? De ese nivel de observación, ya no a la red completa del instituto, sino únicamente a la red de los que pertenecen a ese instituto, ¿no? Y aquí es donde yo me daba cuenta que efectivamente seguía habiendo esta conexión, ¿no? Y de hecho por eso es que estaba esa red conectada con esos 1,800, porque entre ellos hay conexiones. Lo interesante de ello, de este análisis de redes, y de hecho es el motivo, ¿no? por el que estoy en este seminario, por la cuestión de las redes, lo interesante es que uno identifica comunidades epistémicas, ¿sí? En el color azul son los que se dedican a la radioastronomía, los de color amarillo estrellas evolucionadas, de color verde medio interestelar y extragaláctica. Y uno de todos modos identifica que hay conexiones aun cuando se dedican a diferentes temáticas, ¿no? Entonces, en el análisis de redes nos permite poder captar eso, ¿no? Y cada nodo, cada enlace tiene un tipo de atributo, ¿no? Uno le puede incluir diferentes medidas, si le puede, ¿qué significa, por ejemplo, que el nodo esté más amplio, ¿no? Digamos, más ancho, ¿no? Significa que es el que tiene más relaciones de colaboración.
Y si el enlace está más ancho también, ¿qué significa? No, es el que hay más conexión entre ellos, ¿no? Los que publican más juntos. Entonces, de alguna manera, este análisis me permitía, ¿no? Poder mapear, poder identificar estas comunidades epistémicas, quiénes de los investigadores tenían mayor centralidad. Hay distintas medidas de centralidad en el análisis de redes. No voy a entrar en esos detalles, pero lo que trato aquí de mostrarles es cómo, ¿no? Descender de esta unidad de observación me permitía captar cómo se daba la dinámica de manera interna en el instituto. Pero después todavía podemos bajar a un nivel más, ¿no? Este nivel de las redes todavía puede ser lo que se conoce como las redes egocéntricas de cada astrofísico. De los 47 astrofísicos que yo analicé, igual, ¿no? Me basé en el periodo 2016-2020, qué publicaciones tenía. Y uno lo que encuentra es que hay diferencias. O sea, hay diferencias, su manera en cómo están sus redes, sus conexiones, son muy distintas. Por ejemplo, aquí comparo dos. Hay un astrofísico teórico, ¿sí? Ese es NI2, el de abajo también ese es NI2, o sea, del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Y mientras el de arriba solamente tuvo 5 publicaciones en ese periodo de 5 años, ¿sí? El de abajo vamos a ver que tiene 79. La capacidad de conexión es muy distinta. Mientras uno tiene 19 actores, ¿no? O sea, 19 conexiones con distintos actores, el otro va a tener 282. Pero algo que quería agregarle es, bueno, sí, pero ¿cómo? O sea, lo importante es solo tener muchas publicaciones y tener muchos actores. Y yo dije, no, pues también lo importante es ver qué posición ocupan o con cuántos colaboran por promedio por artículo, ¿no? Que es lo que yo trato de mostrar en el tercer punto, ¿no? De cada uno de ellos. El 5.8 coautores es el promedio que tienen por artículo, ¿sí? De esas publicaciones. Y el 3.6 es la posición de coautoría. Y vamos a ver más adelante por qué es importante la posición de coautoría. Pero esas son cositas que a mí me interesaban para poder identificar. Aquí vamos a ver otra, ¿no? Mientras las anteriores están muy conectadas, son redes muy conectadas, estas ya están más, ¿no? Inconexas. No se diga la de abajo, ¿no? Aquí nos muestra alguien que trabaja de manera aislada con distintos colectivos, con distintas personas, ¿no? Mientras que la de arriba está un poco más conectada, pero no del todo. Igual, ¿no? Podemos ver estas. No voy a entrar en muchos detalles, pero lo que quiero que capten es esto, ¿no? Como al profundizar en la red egocéntrica, uno puede captar estas diferencias de las publicaciones, ¿no? Y cada uno de los colores también nos representa algún tipo en específico. Puede ser un artículo o pueden que estén en distintos artículos en un mismo tema. Esta, por ejemplo, es, creo que de las que investigué, la segunda que más conexiones tiene, ¿no? O sea, imagínense, en el lapso de 5 años participó en 55 publicaciones y tiene una conexión impresionante. Pero cuando uno revisa, ¿no? El tamaño de sus artículos, son prácticamente 18 coautores por artículo. Y la posición que ella normalmente ocupa es la posición 7. Mientras que al de abajo, ¿no? En este caso estamos hablando de una astrofísica observacional y un astrofísico teórico. O sea, lo mismo, ¿no? Tiene una menor cantidad de publicaciones, tiene una conexión muy pequeña, pero sus posiciones de coautoría son mejores. Lo interesante es eso, ¿no? Que, digamos, para quien no sea de México, el SNI 3 es la posición más alta que puede tener un investigador, ¿no? Y entonces uno ve las diferencias, es como este es SNI 3 y ya también si dentro del SNI una de las cosas que más evalúan es la producción de conocimiento. Al menos desde el 2016 al 2020 así era. Y aquí lo que encontramos son unas grandes diferencias en las maneras de producir conocimiento. Por ejemplo, algunos de los que yo además también pude entrevistar son los que se dedican a la astrofísica de altas energías. Ahí entrevisté tanto SNI 1 como 2 y 3 y pertenecen a unos grandes proyectos, el principal de ellos se llama HAWC, ¿no? Y son grandes publicaciones, ¿no? Aunque son pocos publicaciones relativamente, digamos, en ese periodo 32 publicaciones, pero hay una conexión impresionante, ¿no? Más de 1000 actores en esas publicaciones. En promedio son más de 100 coautores por artículo. Y la posición de coautoría, ahí no tiene sentido la posición de coautoría porque ahí los artículos tienen que ver por el orden alfabético, ¿no? Entonces no hay una jerarquía ahí, sino más bien la jerarquía es a partir del orden alfabético. Bueno, esta variante del análisis de redes sociales que yo estaba haciendo, ¿no? De descender, digamos, de la red completa a la red egocéntrica, es decir, a la red de producción de cada uno de los astrofísicos, pues en algún momento yo me daba cuenta que me hacía falta elementos, había cosas que yo no sabía. O sea, por ejemplo, decía, bueno, pero ¿qué lugar ocupa? ¿Es más importante la red de tamaño más grande, la de tamaño más pequeño? Si hay un actor solo y nada más está conectado con alguien más, entonces no es importante en su red.
sea, es decir, hay distintas métricas en el análisis de redes sociales, pero no te dice mucho los porqués. Entonces, yo al principio de manera muy intuitiva y después revisando y buscando la bibliografía, por fin encontré algo que le denominan el método de etnografía en red, que no es otra cosa más que a partir de la proyección de las redes, poder platicar con la persona al respecto y que ella te pueda compartir su punto de vista, ¿no? Así, su experiencia, quiénes son, qué han hecho, por ejemplo, ahí en el, oye, los de color azul, quiénes son, cómo te invitaron, ¿sí? ¿Cuál fue tu participación en ella? ¿No? Digamos, ¿es una posición subordinada o tú eres el líder de la investigación? O sea, esas características que yo no tengo manera de saberlas de manera muy puntual en el análisis de redes sociales, esto me permitía este otro tipo de perspectiva, ¿no? De la etnografía en red. Entonces, a mí la verdad me abrió un panorama muy diferente, porque ya me daba, digamos, elementos cualitativos, por decirlo así, ¿no? Datos cualitativos que eran interesantes y que complementaban la otra perspectiva. Entonces a mí me gustó mucho, ¿no? Y bueno, ahí puse una captura de pantalla mientras estoy entrevistando a alguien. Bueno, voy a pasar a la cuarta parte, que sería como el otro nivel de análisis. Entonces partimos de la red completa, luego la red a nivel institucional, luego de manera interna entre los investigadores del instituto, la red egocéntrica, ¿no? Y luego poder hacer esta etnografía en red que nos da una serie de elementos que no tendríamos de otra manera. Pero después, de todos modos, lo que quedaba pendiente es las particularidades de cada uno de los procesos de producción de conocimiento. O sea, ahí fue que yo elaboré, digamos, este modelo analítico para poder entrar a esto, ¿no? Y ya al nivel de las prácticas, de los procesos de colaboración. Entonces, la etapa primera, que esto todo lo recupero en su mayor parte a través de las entrevistas, ¿no? Es información que yo reconstruí, y digamos, lo explico a través de este modelo teórico, y en alguna medida sí retomo aspectos de la, por ejemplo, de esta parte de la etnografía en red, e incluso del análisis de redes sociales, pero predominantemente es toda esta parte de las entrevistas, empíricamente hablando, y, digamos, teóricamente, mi perspectiva analítica es esta. Trataba de ver cómo se conforma este artículo en concreto, ¿no? Y cómo se estructura, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuál es su composición cognitiva? ¿Qué tan homogéneo o heterogéneo es? Es decir, ¿solo trabajas con gente de astrofísica, de tu propio campo, de tu propia especialidad, ¿no? ¿Con quiénes, no? ¿Son nacionales, son internacionales? ¿No? Es la espacialidad de la descripción. Ese artículo era una colaboración muy formal o era informal, ¿no? La jerarquía ahí, digamos, cómo se daba eso, ¿no? Había un liderazgo, era horizontal, ¿no? Heterárquico, ¿no? ¿De qué manera se componía esa estructura de ese artículo? Y la vinculación, ¿no? ¿Qué tipo de vínculos había? O sea, ¿son personas con las que tú has trabajado durante mucho tiempo o fue una colaboración puntual para ese momento? ¿Qué tanta cercanía hay entre ustedes, ¿no? En términos de los afectos, de la amistad, a veces que ni se conocen, ¿no? O sea, puede pasar cuando son muchos autores en un solo artículo, etc. Entonces, ese tipo de relación social pueden ser las grupales, ¿no? Que es como con personas con las que a menudo trabajas, o por proyectos, o cooperación de pasos, que es únicamente para hacer una actividad muy puntual. La segunda etapa de la colaboración dentro de mi modelo considero ya como tal la operación, la investigación en sí, ¿no? De las prácticas colaborativas, pero ya en su aplicación, ¿no? En la investigación misma. Allí consideré fundamentalmente la movilización de los datos. En astrofísica es fundamental. Yo diría que en todas las áreas, pero en astrofísica es fundamental porque al final de cuentas ellos trabajan con las observaciones, ¿sí? Con las observaciones de los distintos telescopios, o bien, digamos, con datos de simulaciones numéricas, ¿no? Pero al final de cuentas son datos. O sea, ahí yo consideré cómo era ese intercambio de datos. Son datos a los que solo tú accedes, que tiene participación otras personas, son datos que están abiertos para toda la comunidad, o de qué tipo de datos son, ¿no? Y luego, ¿cómo se adquirieron esos datos? ¿Ustedes mismos los generaron o los tuvieron que adaptar a partir de otro, no sé? Es muy común, de hecho, que tengan datos que hicieron para otra investigación y después los adaptan para otros fines, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y la dinámica de trabajo tiene que ver con la distribución de ya las microprácticas, ¿no? O sea, se comparten, o sea, hay dos personas haciéndolas al mismo tiempo, hay una separación, ¿no? De las actividades, es decir, separación me refiero, yo lo hago acá y tú lo haces allá, pero estamos haciendo la misma, o se dividen, es decir, no,
tú haces esto y yo hago otra actividad, ¿sí? Y el grado de participación, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿quién hace qué y qué tanto, ¿no? Esas son cosas que me interesaba entrar en detalle. Y finalmente es, bueno, ¿y qué posición ocupan? Lo que les había dicho, ¿no? Hay una posición de autoridad, es importante ser autor 1, 2, 3, 4. ¿El primer autor es el más importante o el último? O como les decía, ¿no? Que están los en orden alfabético. También tenemos la selección de la revista, ¿dónde deciden publicar? Si recuerdan, en una de las diapositivas anteriores decía que ellos publican en revistas Q1. Es decir, siempre publican en inglés en las mejores revistas, ¿no? De la disciplina. Bueno, entonces voy a entrar en detalles, ¿no? Esta, digamos, aplicación. Yo lo que traté de hacer a partir del análisis de mis entrevistas y de todos estos elementos, los empecé a aglutinar, ¿no? A dar orden, y a partir de este modelo empezar a ordenarlas y crear tipos de colaboración. Realmente yo identifiqué 5 tipos de colaboración. Para no hacer mucho más largo esta presentación, yo únicamente me voy a concentrar en 2 tipos, que es la colaboración integrativa, que está compuesta por 12 artículos, o sea, son 12 colaboraciones concretas que tienen estas características. Y dentro de este tipo de colaboración, yo la dividí realmente en 2 subtipos, ¿no? Todavía tengo esta duda de, oye, si son subtipos, a lo mejor termina siendo más bien otro tipo, ¿no? Pero yo sí encuentro algunos rasgos en común, aunque hay diferencias. El subtipo 1 está compuesto por un investigador principal más sus colaboradores activos. Son muy activos. Esa es una característica que es muy similar a la del subtipo 2, en donde es el estudiante más su asesor, ¿no? Asesora. Y tiene esas, vamos a ver, tiene unas características muy similares. Estos artículos que les pongo de ejemplos son reales, pero no tienen ninguno que ver con los que yo investigué. O sea, estoy guardando totalmente el anonimato, solo son artículos que yo recuperé que sabía que tenían estas características. Bueno, ¿cuáles en general las características que comparten este tipo de colaboración? Este tipo de colaboración lo que comparte es que son muy pequeñas, muy pequeñas, ¿no? 2, obviamente 2 es lo más pequeño que puede ser una colaboración. 3, 4, máximo 5. Muy homogéneas. Normalmente es la misma disciplina, la misma área y la misma especialidad, ¿no? Teóricos con teóricos, observacionales con observacionales. La especialidad de inscripción tienden a ser nacionales, normalmente hasta del mismo instituto. ¿Sí? La formalización son muy informales, en el sentido de que no hay un contrato, no hay un proyecto de colaboración, no hay un convenio, sino más bien se dan por voluntad. Salvo, por ejemplo, la del caso de estudiante asesor, porque bueno, ahí normalmente esa investigación se da a partir de la investigación del tesista, ¿no? Entonces, digamos, la formalidad tiene que ver con el propio programa de posgrado, y específicamente si son de doctorado, pues sí es un requisito de titulación, ¿no? El artículo. Entonces, digamos, ahí sí tiene esa formalidad. Pero en términos generales, ¿no? Esta colaboración suele ser muy de voluntario, ¿sabes? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Estoy haciendo este proyecto. ¿Quieres participar? Y entonces comienzan a hacer una investigación. La vinculación suele ser muy duradera, en el sentido de que son gente con la que han trabajado a lo largo de su vida. O sea, es muy común, por ejemplo, ahora el investigador consumado todavía siga trabajando con sus colegas de sus estancias postdoctorales, ¿no? Sus colegas del instituto con los que llevan 10, 20 años juntos, ¿no? Son relaciones muy cercanas en que llegan a la amistad. Por tanto, son relaciones más de tipo grupal, en el sentido de que son cohesionadas, ¿no? De que permanecen en el tiempo, se identifican a sí mismos. Pero también suelen trabajar por proyectos, ¿no? Es decir, trabajan juntos, pero terminan ese artículo y a lo mejor hasta dentro de 3, 4, 5 años se vuelven a ver. Voy a retomar aquí unos fragmentos de entrevista como para dar una idea. Dice lo siguiente. En los artículos que tengo injerencia directa son colaboraciones pequeñas, porque me interesa hacer algo puntual, con datos que sean públicos o fáciles de adquirir, y que no estemos atorados en mandar propuestas o cuestiones de grupos más numerosos. Entonces, aquí lo que trato de ver es cómo se conforman estas colaboraciones pequeñas y cuáles son como estos elementos epistémico-materiales, ¿no? Por los cuales no les interesa solicitar tiempo de observación en un telescopio, ¿no? Entonces, para solicitar tiempo de observación necesitaría juntar un grupo grande y no me interesa, ¿no? Quiero tener control de mi investigación. Segundo fragmento. Si no me gusta estar en grupos tremendos, que es ahora lo que está ocurriendo, no me gusta esa manera de trabajar. Me gusta controlar lo que estoy haciendo junto con 2 o 3 personas más que aportan cosas importantes para el trabajo científico, porque así es más claro lo que cada quien aporta a la investigación. Termino con el tercer fragmento de otra entrevista. Dice, a ella le encantaban las nebulosas planetarias y cuando entró a la maestría me buscó en el cubículo.
para preguntarme si yo quería ser su asesor. Le dije que sí. Terminó sus cursos y al año siguiente empezamos investigación. Entonces aquí se nota, ¿no? Cómo se da esta parte de las colaboraciones pequeñas, ¿no? Que hay un gusto por trabajar de esa manera. Y en el caso concreto retomé lo de cómo se da esta relación de asesor, cómo inicia la colaboración, porque aunque tiene esta formalidad que les había dicho, en realidad el estudiante tiene mucha libertad, mucha posibilidad de elegir con quién trabajar, ¿no? A partir de sus intereses. Ahora, vamos a esta parte, ¿no? De la vinculación, ¿no? Lo que les decía, cómo están tejidos estos vínculos entre ellos. Se publicamos el primer artículo juntos en el 2007. Es una relación bastante estrecha, no solo de colaboración, sino también de amistad. Realmente nos llevamos muy bien. De vez en cuando nos tomamos un café mientras discutimos algunas ideas. El estudiante lo debe resolver por su cuenta, porque es su tesis. Pero nosotros, dice, mi filosofía es que tenemos que convivir con el estudiante. Por ejemplo, el estudiante estaba en mi oficina, era nuestra oficina. Y cuando estábamos en Inglaterra, o sea, ella y su esposo, se nos traemos a los estudiantes a que vivan en nuestra casa. Y me parece que la interrelación entre supervisor y estudiante debe ser muy fluida. Tiene que ir en ambas direcciones. Y no se sabe dónde empieza una y dónde termina la otra. Aparte, las incluí, ¿no? Para esta presentación porque quería que captaran esta parte, ¿no? De cómo sí son relaciones para producir conocimiento, pero tienen esta base, ¿no? Del componente de los vínculos afectivos, de la cercanía que hay para trabajar. Bueno, el siguiente tipo de colaboración, la colaboración fragmentada, ahí encontré 18 artículos con estas características, se componen de un investigador principal, sus colaboradores activos, muy activos, y después hay unos colaboradores de apoyo. Si se dan cuenta, aquí lo podemos ver desde el artículo, que insisto, no es un artículo que haya yo analizado, pero que tiene estas características. Son como más o menos 18, ¿no? 16 autores, ¿no? Ya es mucho más grande. Este tipo de colaboración, ¿sí? Es más bien mediano o grande. Y ya tiene cuestiones heterogéneas. No en el sentido de que trabajen, por ejemplo, con otras áreas. Normalmente la astrofísica trabaja solo con astrofísica, salvo algunas áreas muy concretas, por ejemplo, la astrobiología. Pero en general, los que se dedican a medio interestelar solo trabajan con medio interestelar, ¿no? En fin. Pero aquí hay ya esa heterogeneidad porque, por ejemplo, ya empiezan a trabajar teóricos con observacionales. Y de pronto pueden invitar a los que trabajan en otras áreas, pero dominan ciertas técnicas. Por ejemplo, no, él sabe hacer espectroscopía, no se dedica a lo mismo que yo, pero su técnica me sirve. O él es especialista en observaciones en rayos X, y para lo que yo quiero hacer es muy importante por tal o cual cosa. Entonces ya se empieza a ser más heterogénea. Ya hay mucha más composición de sobre todo de colegas internacionales, ¿sí? Sigue siendo muy informal. O sea, a pesar de tener un componente mayor, sigue siendo informal por invitación personal, ¿no? Invitas a tus amigos, invitas a los expertos, invitas a los que conociste en los congresos, pero sigue siendo muy informal, aunque de pronto tiene algunas características formales. La jerarquía sigue teniendo el investigador principal la mayor poder de decisión. Los vínculos sí hay duraderos, digamos que está ese, como lo mismo que les mencionaba del tipo anterior, permanece ese bloque, pero se agregan otro tipo de colaboradores con los que hay mucha distancia. Y puede ser que esos colaboradores de apoyo, les decía, no conozcan a los otros tipos de colaboradores. O sea, es muy posible que digan, sí, yo estoy en ese artículo, pero yo no sé quiénes son ellos, ¿no? O sea, a mí me invitaron para que yo contribuyera con esto en concreto. Y eso es una característica, ¿no? Muy típica ya de este tipo de colaboraciones que empiezan a ser de medianas a grandes. Por tanto, hay tipos de relación que ahí es interesante la cooperación por pasos. Es decir, solamente me invitaron para contribuir en esto y no me involucro en el proceso de la colaboración de inicio a fin. Yo también voy a retomar algunos fragmentos de las entrevistas. ¿Sí? Están mis principales colaboradores que comparten conmigo el entusiasmo por hacer estudios como el que aquí se presenta. Todos fueron muy activos. Luego están los colaboradores asociados al Gran Telescopio Milimétrico, que está en México, por cierto, para que la infraestructura esté funcionando de manera óptima. Los otros son gente que yo contacté porque esto realmente era un nuevo campo de estudio para mí. Desde el momento que planteé la propuesta de observación, les pregunté si querían colaborar, sobre todo en las cosas que nosotros no sabíamos hacer, como por ejemplo, cómo modelar el disco de la estrella y las cuestiones teóricas de la física involucrada. Ese es un claro ejemplo, ¿no? De cómo se componen sus colaboradores, ese núcleo con el que siempre él suele investigar, los que hacen que funcione el telescopio
y quienes hacen las observaciones incluso, y luego que invitó a unos nuevos especialistas, ¿no? Otros colaboradores internacionales, porque él estaba iniciando una nueva investigación. En el segundo, esa la incluí porque me parece que es muy sintomática y hasta cierto punto un poco graciosa. Dice, el propósito de combinar a expertos en distintas longitudes de onda es para hacer nuestro caso científico más fuerte. Y eso es gracias a la combinación de talentos. En esta investigación, él analizó en distintas frecuencias de onda. Es decir, hay distintos tipos de telescopio, porque cada telescopio, digamos, ve diferente longitud de onda. O sea, unos pueden ver el óptico, la luz visible, ¿no? Otros, por ejemplo, los rayos X, ¿no? Los rayos milimétricos, bueno, las ondas milimétricas, perdón, ¿sí? Los rayos gamma, etc. Entonces hay diferentes tipos de telescopio y no todos saben utilizar las diferentes frecuencias de onda, las longitudes de onda. Entonces aquí en este artículo él incluyó a colaboradores que sabían dominar rayos X, milimétrico, ¿no? Óptico, ultravioleta, etc. Y eso es lo que nos está tratando de escribir, ¿no? Y entonces él, remato la última parte de este fragmento, dice, es como, dice, tú necesitas un talento, lo llamas y le preguntas si quiere entrarle a tu proyecto. Dice, es como el disco de Michael Jackson. ¿Quién va a tocar el requinto? Dice, pues te traes a Eddie Van Halen. La buena ciencia se hace con astrónomos especialistas en su área, en lo que saben hacer. Y entonces aquí, ¿no? Retrata muy bien esa posibilidad, ¿no? De ellos buscar al especialista que conocieron en un congreso, o a veces lo escriben, ¿no? A su correo y que les ayuda a contribuir a su investigación. Aquí los datos, ¿no? En esta parte ya de la operación de la investigación, notamos sobre todo que ya son datos, sí adaptativos, pero sobre todo perdón, no lo he visto. Esta es la de pocos colaboradores, la integrativa, es que me estoy regresando. Y aquí más bien se utilizan datos que adaptan normalmente, no son datos nuevos, son datos que reutilizan, ¿sí? Son datos que están abiertos. Normalmente algunos telescopios tienen sus propios archivos, ¿no? Uno puede acceder, por ejemplo, telescopio Spitzer, te metes quien sea y puedes descargar los datos, ¿no? Y bueno, lo difícil sería saberlos procesar y después explicar, pero en realidad son datos abiertos. Y las colaboraciones pequeñas normalmente trabajan con ese tipo de datos, ¿sí? Normalmente la dinámica de trabajo es más compartida, ¿sí? Y bueno, más adelante les voy a mostrar unas gráficas. Ahora sí, regresando a esta colaboración más grande, aquí los datos normalmente ellos mismos los producen. Si recuerdan, en los fragmentos de entrevista se nota, ¿no? Que están los del equipo del observatorio, del telescopio. Entonces son datos que adquieren, que ellos mismos generan, ¿sí? Por tanto, son datos más bien cerrados, ¿no? Son datos cerrados que para su uso, por ejemplo, una política de los observatorios es, tú eres dueño de los datos durante 6 meses o un año, ¿no? Que el periodo de embargo le llaman, y después de ese tiempo los dejan libres para cualquiera. Entonces en astrofísica siempre hay posibilidad de trabajar con datos porque hay datos abiertos todo el tiempo. Bueno, pero si tú quieres algo muy puntual, pues sí necesitas hacer la solicitud, ¿no? Del tiempo del telescopio. En fin, son dinámicas de trabajo que más bien dividen las actividades, ¿no? Buscan especialistas, tú sabes hacer eso, haz eso. Bien. Aquí les pongo unos fragmentos de entrevista para que se veamos. Esta de la colaboración pequeña, ¿no? De la más integrada. Primero revisamos las ecuaciones principales y después hay que hacer un programa que resuelva ecuaciones de tercer grado. Dante y yo trabajamos esa parte más técnica, ¿no? Ahí está la separación. Y Galvin veía la parte de las ecuaciones originales. Luego todos nos juntábamos, otra vez, ¿no? Ya esa parte colectiva. Si se portaban bien los datos, si no había ningún error, ya, ¿no? Eso es lo que revisaban. En este trabajo estábamos todos juntos. Todo eso lo hacíamos juntos. Claro, cada uno se va a su casa y piensa en cómo lo podría resolver. Pero luego nos juntamos y volvemos a trabajar en otro día muy intenso. Siguiente fragmento. Dice, bueno, este es de la relación asesor-estudiante. Pues primero fue sentarme, enseñarle la teoría, qué hay detrás, revisar los catálogos, ¿no? De los galaxias, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja la información? ¿Cómo se obtiene esa información? ¿Qué se está reportando en los catálogos? Y después ir sacando la información que nos interesa. Es sentarnos a ver cómo se emplea la herramienta del software, desarrollar las ecuaciones relevantes, ir guiando al estudiante paso a paso. Y estas colaboraciones integrales, ¿no? En donde hay un trabajo muy conjunto. A diferencia de ello, incluyo este fragmento de entrevista. Dice, yo diseñé el proyecto. Parte del análisis lo hice con Hugo. Él hizo la mayoría. Yo quise combinar lo que él y yo podíamos aportar. Yo busqué los datos, las imágenes, y nos dimos cuenta que los espectros no eran muy buenos. Entonces nos escribimos una propuesta para observar los espectros
con el telescopio óptico nórdico. Arturo fue a observar e hizo los datos de las observaciones. Alguien más calculó un modelo de la atmósfera de la estrella. Alguien más usó las imágenes. El séptimo autor del artículo fue el director de tesis en el doctorado de Hugo. Es experto en espectroscopía. Entonces ahí se ve, ¿no?, la división. Es una colaboración fragmentada, ¿no? Bueno, si comparamos el tipo de actividades, o sea, yo conjunté las 18 tipos de artículos de un tipo, los 12 artículos del otro tipo, y traté de mostrar, bueno, ¿y cuáles son las microprácticas en el entendido de quién valida los datos, quién provee los datos, quién los transforma los datos ya a datos científicos, ¿no? Porque del telescopio vienen datos brutos que hay que convertirlos a datos científicos, ¿no? ¿Quién hace las observaciones? ¿Quién escribe las propuestas de observación? ¿Quién hace toda la programación? Por ejemplo, los astrofísicos teóricos, ¿no?, que desarrollan simulaciones numéricas y todo eso. ¿Quién supervisa la investigación? ¿Quién visualiza los datos? O sea, todas estas microprácticas, ¿no?, para producir conocimiento, yo las traté de analizar y decir, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Y lo que encontré es que en la colaboración integrativa, ¿sí?, la más integral, la más pequeña, si nos damos cuenta nada más hasta abajo, se van a dar cuenta que la discusión y el análisis son las que prevalecen, ¿no? Es algo interesante ahí, ¿no? Por ejemplo, en la otra, la colaboración fragmentada se nota, por ejemplo, si nos vamos hasta abajo, la propuesta de observación. O sea, tú puedes ser colaborador porque participaste en la propuesta de observación, ¿no? Entonces ahí se ven como diferencias, ¿no? Mientras el otro obliga a formar parte de la discusión y del análisis, en el otro incluso bastaría con solo formar parte de la propuesta de observación. Estoy reduciendo, ¿no?, las posibilidades para ya ir cerrando esta presentación. Pero muy rápido. Gracias por su paciencia. Entonces, en esta colaboración integral, ¿sí?, también lo que quise ver era la posición de coautoría, ¿recuerdan? O sea, es importante ser el primer autor, el 2, el 3, el 4, y eso es lo que representa en esta gráfica, ¿no? Pónganle sobre todo atención a la tabla verde, a la barra verde, porque es el promedio, ¿no? Promedio de microprácticas que realizan, ¿no? Y estas microprácticas se van a dar cuenta que el primer autor y el autor 2 son los que más producen, pero que el autor 3 no lo hace mucho menos. Ya entre el autor 4 y 5 participan mucho menos, ¿no? O sea, hicieron menos microprácticas, ¿sí? Entonces aquí nos muestra que los coautores iniciales son los que trabajan más, pero todavía no sabemos en qué, pero sabemos que trabajan más. Mientras que en la colaboración fragmentada, donde hay muchos más autores, ¿no?, aquí se ve todavía más claro, ¿no?, cómo descienden, ¿no?, el tipo de participación en estas microprácticas, ¿sí? De hecho, si notamos en las primeras posiciones de coautoría, la 1, la 2, la 3, ¿no?, empieza a descender. Y las otras ya prácticamente contribuyen con muy poco, ¿no? Entonces aquí podemos demostrar, ¿no?, que efectivamente hay un grado de participación distinto. Pero queda pendiente decir, bueno, sí, ya sabemos que participan distinto, pero ¿en qué? El que hace una actividad, normalmente, ¿qué otra actividad hace? Aquí una disculpa por este tipo de gráfico, pero me parecía que era importante, porque lo que muestra aquí es como una correlación, ¿no?, entre las distintas microprácticas. Entonces eso es lo que hace, ¿no? Básicamente es un cruce, ¿no?, del eje Y con respecto al eje X, ¿sí? Entonces cruza, ¿no?, cada una de ellas. Y entre más rojo esté, más cerca del 1, significa que hay una correlación más fuerte entre ese tipo de microprácticas. O entre más azul, significa que hay una menos correlación. Me voy a concentrar específicamente en las cosas que anoté del lado derecho. Ahí podemos ver que el asesor, ahí se nota el asesor, es quien propone la idea, porque hay una correlación entre quien propone la idea, normalmente es quien supervisa la investigación y quien valida el análisis de la observación. Después, el investigador principal, ¿no?, es el que redacta el artículo, el que programa el código, el que analiza y visualiza los datos, ¿no?, porque hay una fuerte correlación entre estos aspectos, estas microprácticas. Y después están los colaboradores activos. Ellos participan en la discusión, en el análisis, en la programación de código y en las observaciones. Esto en lo que refiere a las colaboraciones pequeñas integradas. Cuando revisamos las colaboraciones más amplias y fragmentadas, encontramos que el investigador principal igual propone la idea, supervisa, analiza, programa, visualiza y redacta el artículo, ¿no? Entonces hay un poco más, ¿no?, de actividades. Los colaboradores activos participan en la discusión, ¿sí?, programan y reducen los datos, o sea, los hacen datos científicos, manipulables científicamente, y realizan el análisis. Mientras que los colaboradores de apoyo, ¿no?, ahí se notan, de hecho, si se dan cuenta,
en esta matriz de correlación, los azules nos van a mostrar que no hay relación entre varias de ellas, ¿no? Entonces uno es lo que identifica, ¿no? Las que tienen poca correlación significa que no se relacionan con nada, ¿no? Entonces significa que son actividades aisladas. Es decir, que un colaborador solo hizo una sola cosa y con eso fue suficiente, ¿sí? Que es de hecho lo que veíamos aquí, si se acuerdan, ¿no? Pero con muy poco participación eran coautores del artículo. Entonces únicamente proveen la tecnología, participan en la propuesta de observación o realizan las observaciones, a veces validan los análisis y sobre todo dan comentarios, muchos comentarios, ¿no? Es decir, puede ser que un artículo lo terminen, ya está el borrador del artículo y únicamente se lo envían a alguien que es especialista en el tema, el especialista en el tema lo revisa, ¿no? Y dice, ok, y esa es su participación en el artículo, únicamente dar los comentarios, ¿no? En su calidad de especialista. Bueno, ya nada más les voy a presentar, creo que 2 diapositivas más para que ya no los agobie tanto. En fin, y lo que yo trataba de mostrar es, bueno, ya sabemos que unos participan más que otros. Ya sabemos que el que hace cierta actividad normalmente es otro, hace otras, ¿no? Bueno, aquí lo que yo quería ver era, bueno, pero el que hace tantas, o sea, si alguien hace solo una micropráctica o 7 o 8 microprácticas, normalmente, ¿cuáles van a ser esas microprácticas? ¿No? Y entonces aquí es lo que yo trato, ¿no? Otra vez, entre más cerca del 1 es que hay una mayor relación, entre más cerca del 0 es que no hay relación. Aquí céntrense sobre todo, digamos, como la tercera columna, que es la más teñida de rojo, y se van a dar cuenta entonces que normalmente quienes hacen 5 a 6 microprácticas, normalmente cumplen con estas tipo de actividades, ¿no? La idea de la investigación, la supervisión de la investigación. Incluso si agregaríamos la cuarta columna, o sea, que incluyéramos del 5 al 8, pues todavía termina siendo un porcentaje mayor, ¿no? Y nos permite ver que efectivamente, ¿no? Quienes en estas colaboraciones pequeñas, quienes realizan muchas actividades, pues prácticamente realizan todas las que están, ¿no? No sé si me doy a entender. O sea, en la medida en que más prácticas realizan, ¿no? Es mayor el porcentaje y vamos a poder ver cuáles de esas microprácticas son las que ejecutan. En la colaboración fragmentada, si se dan cuenta, cambia, ¿no? O sea, luego se ve el gráfico, ¿no? Cambia de color porque la, digamos, correlación es distinta, ¿no? Ahí más bien lo que vamos a empezar a notar en la primera columna, ¿no? Más teñida de rojo, naranjado, es esta correlación que hay entre hacer pocas microprácticas y además las de tipo más técnico, como la propuesta de observación, proveer la tecnología. O sea, por ejemplo, proveer tecnología me refiero al que le da mantenimiento, el que hace las observaciones, ¿no? Entonces yo te permito que participes en mi colaboración porque yo te di, yo soy astrofísico español y entonces gracias a mí pudiste tener tiempo en un telescopio español, ¿no? Entonces él provee la tecnología. Bien. O el clúster computacional para que analices tus datos, por ejemplo. En fin, son cuestiones más técnicas, por eso, ¿no? La correlación es con 1 a 2 tipos de actividades y normalmente son actividades más bien de tipo técnico, ¿sí? No son tan de análisis. Entonces aquí podemos ver esas diferencias, ¿no? Cómo se dan entre una colaboración pequeña en donde todos participan y participan en muchas de las microprácticas y las colaboraciones más grandes, ¿no? En donde se da de una manera más distribuida, pero más cargada para uno de los coautores o 2 coautores, ¿no? Y algunos que participan haciendo 1 o 2 cosas muy puntuales. Para terminar, pues mi última gráfica tiene que ver con, bueno, y entonces, ¿dónde publican, no? Se había dicho que ellos dicen que publican en solo revistas Q1. En la primera gráfica lo que vamos a ver es, de esos 47 astrofísicas y astrofísicos que yo analicé, en el periodo 2016-2020, junté 917 artículos. Es la producción científica de estos 47 astrofísicas y astrofísicos, ¿sí? ¿Qué revistas son las que publican? ¿Sí? Yo puse sus siglas porque son nombres muy largos, pero les voy a decir cuáles son, ¿sí? La que más publican, esa MNRAS, se llama Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, es la revista inglesa, ¿sí? Es la revista inglesa, es una de las más importantes, ¿sí? Después la APJ es Astrophysical Journal, es la revista de Estados Unidos, ¿no? De la Asociación Americana de Astronomía. Después, en color rojo, es Astronomía y Astrofísica. Bueno, Astronomy and Astrophysics es una revista europea, ¿no? La de la Unión Europea. Entonces, esas 3 son las revistas más importantes, ¿sí? La inglesa, la estadounidense y la europea.
Bien, después hay otras revistas que de hecho forman parte de esas mismas editoriales, solo que son diferentes. Por ejemplo, ahí en anaranjado tengo APJ y en color verde dice APJL. L son las letters, ¿no? Que normalmente son estos artículos de mayor impacto, artículos muy cortos, en donde tratan de dar un conocimiento que urge, ¿no? Que saben. En fin, hay distintos tipos de revistas, pero yo lo que quiero que vean es que las más importantes, ahí está su producción científica. Ahora, si nos vamos a la segunda gráfica, concretamente ahí son los artículos que yo analicé. Y también vamos a ver que donde más publican es en Monthly Notices, ¿no? En APJ, APJ Letters, etcétera, ¿no? Ahora, solo quiero agregar dos cosas más para cerrar. Una de ellas es, ¿y por qué publican de todos modos más en Monthly Notices, o sea, en la revista inglesa, y no en la de Estados Unidos o no en la europea? Las tres son igual de importantes, ¿sí? El factor de impacto de ellas no varía mucho. Obviamente todo el mundo quiere un artículo en Nature o en Science, ¿no? Excepcionalmente los llegan a tener, pero el grueso de sus publicaciones están en estas revistas. ¿Por qué entonces en Monthly Notices? La diferencia es que Monthly Notices es gratuita. Es una revista importante, una de las tres más importantes en el mundo, pero es gratuita. Entonces tú mandas tu artículo y no te cobran. Y esa es una gran ventaja y esa es una explicación de por qué publican mucho ahí, porque es una revista buena y además es gratis publicar ahí. Mientras que la APJ, ¿sí? La revista de Estados Unidos, cobra, salvo que seas investigador de Estados Unidos. Y cobra bastante, bastante. Digo, en dólares más o menos son como, se me olvidó ahorita el dato exacto, pero sin mentirles creo que cuesta más o menos como $4,000 publicar ahí. Entonces es bastante caro, ¿no? En fin, aún así publican en esas revistas, ¿no? Bien, y la revista europea también se cobra. Entonces, salvo que tú estés trabajando en Europa o tu colaborador sea autor 1 y está en Europa, va a ser gratis la publicación. Entonces, es una explicación. Y el último detalle es, aquí no sé si alcanzan a ver unas letras que dicen RMAA. Esa es la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. O sea, mexicana, ¿no? Como su nombre lo indica. Y llegan a publicar muy poco, a pesar de que es una revista, ¿no? Mexicana. Y de hecho, durante mucho tiempo fue una de las revistas más importantes, ¿sí? Sigue siendo muy importante. En América Latina es una de las más importantes en el área de física y matemáticas. En astrofísica claramente es la más importante de toda América Latina, pero no publican mucho ahí, ¿no? Y eso, bueno, ya nos llevaría a otro tipo de cuestiones, como evaluación y todo eso, ¿no? Pero bueno, solo quería mostrarles y ver entonces cómo terminan siendo sus decisiones. Aún así uno diría, bueno, y si tienes la revista gratuita, ¿por qué entonces publicas en otras? Aun cuando siempre tienes la opción gratuita. Y también tiene que ver con estos otros decisiones, que es, sí, pero en la revista yo prefiero mandar a la revista europea porque la discusión de lo que yo estoy haciendo está ahí, ¿no? Específicamente ese tema está ahí, entonces yo prefiero, aunque tenga que pagar, pero sé que ahí es donde está la discusión. En fin, entonces hay otros elementos, pero bueno, ya no los quiero saturar, casi llego a la hora de charla. Y pues les quiero agradecer mucho su atención. Tal vez solo concluiría con tres cosas, perdón, se me había pasado esto, que es, bueno, la importancia de caracterizar la población para poder realmente situar problemas. O sea, como yo poder llegar a, ¿por qué querías estudiar la producción científica, no? Entonces tuve que hacer esta caracterización. De otra manera, la verdad, en mi investigación yo no sabría que tendría que haber investigado o por qué era importante estudiar la producción científica. Bien. Segunda cuestión, la verdad es que hay distintos niveles de análisis, ¿no? La pregunta de investigación empírica requiere una traducción teórica, no hay una aplicación metodológica, y en la medida en que uno tenga claro los límites y los alcances epistemológicos, teóricos, pues uno podrá saber hasta dónde vas a responder, qué sí te va a ofrecer y qué no, ¿no? El análisis de redes sociales por un lado, o este análisis en profundidad en términos de las prácticas de colaboración. Y finalmente yo creo que es necesario combinar distintos niveles de análisis. O sea, estas escalas de observación, el análisis de redes sociales por un lado y la profundización ya de las prácticas científicas colaborativas por otro. Pero yo digo que para eso se requiere una conexión teórica importante. Y bueno, y sobre todo a lo mejor colaboración científica. Yo hacerlo solo, pues la verdad es complicado, ¿no? Tal vez necesitaría juntarme con otras personas capaces en eso. Y de cierto modo creo que ese es uno de los motivos por los cuales también participé en este seminario. Yo sé que este es un seminario muy lumaniano, ¿no? Principalmente. Definitivamente mi propuesta está muy lejos de ello, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ojalá haya algún lumaniano interesado y podamos platicar, ¿no? Si ustedes consideran que este tipo de análisis puede ser visto desde una perspectiva tan
tan amplia e interesante como la lumaniana. Entonces, pues sería bueno, ¿no? Hacer ahí alguna colaboración o charlar al respecto. En fin, les agradezco muchísimo su tiempo y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Cristian, muchas felicitaciones. Excelente exposición, ¿eh? Uno tenemos preguntas, pero a mí en lo personal me gustaron dos aspectos de tu exposición. Mucho este trabajo sobre integraciones entre interacción, grupos de trabajo y organización científica. El aspecto que tocas de la colaboración, tanto activa como de apoyo, esta distinción que haces entre colaboración integrada y fragmentada, me parece fundamental para entender formas de coordinación y dirección de estas microprácticas basadas en operaciones que facilitan o dificultan el desarrollo científico, ¿no? Eso me ha resultado muy interesante para el análisis de interacción, para el análisis de grupos y para el análisis organizacional. Me parece que hay claves que son muy importantes y que, bueno, tú las planteaste de forma muy clara, ¿no? Por una parte eso. Por la otra parte, me gustó mucho estas citas que hiciste de Karin Orsetina, por ejemplo, uno de los primeros que analiza esto científico en términos de su práctica. El comentario que hiciste de Bruno Latour, me di cuenta que en el borrador de tu tesis de doctorado, uno de los lectores es el doctor Leandro Rodríguez Medina, que es un experto en Bruno Latour, en el reensamblar social. Y, por supuesto, la cita que hiciste de Loed Leidesdorf, ¿no? Que es un especialista en redes, muy cercano a Luhmann, muy cercano a la teoría de sistemas. Y me gustaría preguntarte sobre este último punto. Norsetina, Latour y Leidesdorf, ¿qué conexión tienen o en qué te fueron de utilidad para tu trabajo? Bien, pues muchas gracias por los comentarios. Qué bueno que haya resultado, pues, estimulante, ¿no? De alguna manera. Sí. En mi trabajo realmente hago una discusión teórica en la tesis, un poco mayor que lo que presenté aquí, que me concentré más como en la aplicación, ¿no? De cómo aplicar, ¿no? Estos conceptos. Pero bueno, yo lo que identifiqué es definitivamente en el caso de Leidesdorf, es esta parte, ¿no? De las, como decía, ¿no? Esta perspectiva macro que nos permite situar muy bien cómo se van a dar estos patrones, ¿no? A nivel de la producción en general. Algo que Latour no podría ver y algo que Karin Orsetina no podría observar, ¿no? O sea, no hay manera de que ellos lo observen porque sus lentes teóricos no están hechos para eso. De ahí mi interés por hacer el análisis de redes sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí fue instructivo ese autor y esa propuesta en concreto, ¿no? Junto con Caroline Wagner, que fueron de los, y también no, principalmente ellos dos, fueron de los que más aprendí para hacer análisis de redes. Entonces, yo diría que me permiten hacer este mapa de una escala de observación amplia, ¿no? A nivel institucional, nacional e incluso internacional. ¿Sí? Entonces, ahí me pone muy bien esa escala de observación. En el caso de Karin Orsetina, uno de los primeros libros que leí durante el doctorado fue justamente ese, ¿no? De la fabricación del conocimiento. Y obviamente no recupero su propuesta tal cual, ¿no? Aunque se enoje el doctor Leandro. Ahora, realmente no se enoja, sino me refiero que él tiene su perspectiva y obviamente le gustaría que uno incorporara más ese tipo de análisis. Y Latour, no se diga. Pero yo lo que más bien quise es, a ver, sí está muy bien este nivel amplio, esta escala de observación, pero si nosotros no nos vamos al detalle, ¿no? De lo que está ocurriendo, yo por motivos de pandemia y por el propio diseño de la investigación no podía ir a observar, ¿no? Ahí, digamos, ni a los observatorios ni a los institutos, ¿no? Eso se me bloqueó. En algún momento pensé hacer ese tipo de estudios, etnografía de laboratorio. No la hice, ¿no? Porque pues, la pandemia no me lo permitió.
Aún así, entonces traté de reconstruir esto a partir de la entrevista y a partir de entrar en los detalles de cómo se había hecho cada uno de los artículos, y ahí la verdad sí fue fundamental el trabajo de Norcetina. O sea, sí me dio esa posibilidad de centrarme en, bueno, sí, pero ¿quién hizo qué, no? O sea, como yo no puedo estar en el laboratorio, pero quiero que me ayudes a estar en lo que tú hiciste, ¿no? Que yo no pude observar, ¿no? Entonces, no es una aplicación tal cual Norcetina ni de Latour, pero sí en la medida en que yo pude como reconstruir esas cosas, ¿no? Es reconstruir quién hizo qué. Uno ve el artículo, ves 18 autores, pero no sabes quién hizo qué, ¿no? Entonces, esa parte me obligaba, y me obligaba también el hecho de decir, sí, es importante ver lo social, pero en lo social también está lo material, ¿no? Está, o sea, por ejemplo, cuando diseñé mis entrevistas tenía muy claros estos elementos conceptuales, ¿no? O sea, preguntar, sí, pero ¿qué tipo de datos? O sea, realmente ¿qué tipo de datos usaron? ¿Qué le hicieron a esos datos? ¿Cómo se trabajan esos datos? ¿Cada cuándo hay que ir al observatorio? O sea, yo no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, yo pensaba que el trabajo del astrofísico, del astrónomo observacional, pues era prácticamente vivir en el observatorio, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, pueden ser astrónomos observacionales y nunca haber ido a un telescopio, ¿no? Por ejemplo. O sea, me voy al caso extremo, es sin haber ido nunca, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues no pudo no haber ido, ¿no? Entonces, yo leo en el artículo y en el artículo dicen que los datos son de tal telescopio, pero entonces yo cómo puedo reconstruir eso. Entonces, esa parte laturiana, ¿no? De poder, como recuperar, digamos, a los agentes no humanos, en el sentido, bueno, ¿y qué lugar tuvo el telescopio en todo esto? ¿No? ¿Qué lugar, o sea, tú puedes procesar tus datos en ese tipo de equipo de cómputo? ¿Se necesitan clústeres especiales? ¿No? ¿Qué tipo de programación tú requieres para poder desarrollar esto, ¿no? Luego los datos, ¿cómo salen esos datos, ¿no? En la computadora, ¿tú cómo los ves? ¿No? Para ellos, por ejemplo, algo muy importante, y creo que es algo que yo más o menos he tratado de copiar a la gente de astrofísica, es la importancia de las gráficas, ¿no? Ellos usan mucho material gráfico para demostrar, ¿no? Eso que Norcetina llama la fijación de la evidencia, ¿no? Fijación visual de la evidencia. Entonces, para mí era importante, ¿no? Como ir recuperando eso, o sea, cómo ellos demuestran que es total, ¿no? O sea, qué tanta distancia hay de acá a la galaxia, etcétera. Y yo, sí, pero ¿cómo lo demuestran, no? Por ejemplo, tienen una medida que le llaman corrimiento al rojo. Y el corrimiento al rojo es una medida de distancia, ¿no? Por ejemplo, entonces ese tipo de cosas eran enseñanzas que Latour y Norcetina me dejaron, aunque yo en sentido estricto no aplico conceptos de Norcetina y de Latour, ¿no? Pero sí estaba el background de sus enseñanzas de observa eso, ¿no? Observa eso. Pues tienes Pablo Rivera, dice, gracias por la presentación de tu trabajo, Cristian, muy interesante, felicidades. Gracias. Saludos a Pablo. Y fíjate que la parte que tiene que ver con las microprácticas basadas en operaciones, estas operaciones de análisis, observación, todas las que planteaste, cerca de 10, 12 operaciones, me parecen muy interesantes a nivel de análisis de interacciones, cómo se constituyen estas redes de colaboración científica. Supongo yo que muchos de los investigadores están fuera del país, no todos son del país, no todos son de las mismas universidades. ¿Cómo se constituyen estas formas de colaboración virtualmente? Que también es un elemento muy interesante derivado, bueno, pues de todas estas tecnologías, ¿no? Y el papel que juegan estas redes por encima de las organizaciones específicas a las que están adscritos los científicos. Esa parte también me parece como muy atractiva de analizar. Bueno, abres una beta muy amplia de trabajos que, como tú dices, podrían colaborar con este proyecto. Ismael Colin Mar dice, extraordinaria presentación, Cristian Poblete. Muchas felicidades. No, también. Gracias y un saludo. ¿Alguna observación, aparte de las que nos has dado, que consideres conveniente señalar? Pues yo, si no hubiese más comentarios y eso, pues me diría una conclusión final. Y es, al final mi pregunta de investigación partió de cómo producen conocimiento. En astrofísica sabíamos, producen muchos artículos, son pocos, pero producen muchos artículos, ¿no? Y sabemos que producen mucho en colaboración internacional, pero no sabíamos cómo.
¿no? O sea, yo la verdad sí hice un análisis muy, o sea, traté de hacerlo más detallado posible en términos del estado del arte, y no encontré yo alguna investigación que diera cuenta de este tipo de análisis, hacia el nivel de decir, o sea, sí hay de cómo lo producen, pero no, digamos, bajo este lenguaje, y específicamente en el caso mexicano no lo hay, ¿no? Hay un estudio muy importante de Jorge Bartolucci, ¿no? Y más bien es un estudio histórico, ¿no? De los diferentes, sociológico en el sentido más bien de cómo las fuerzas políticas que crearon la astronomía en México, ¿no? La relación con Estados Unidos, etcétera. Y está muy padre, es muy interesante, pero no se centra en cómo producen conocimiento, ¿no? Y ni cómo se entablan esas colaboraciones, ¿no? Entonces yo eso es lo que traté, digamos, todo el tiempo de dirigir mis esfuerzos teóricos y metodológicos en poder hacer una aplicación para responder a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo producen y por qué colaboran internacionalmente, ¿no? Y usted lo decía muy bien, ¿no? Hace un momento. O sea, está a tope, por ejemplo, el trabajo así virtual, ¿no? Entonces, no hay, o sea, sí hay un trabajo presencial, como mostraba, ¿no? Por ejemplo, un tipo de colaboración, pero hay otro tipo de colaboraciones que a lo mejor nunca se van a ver. Es más, ni siquiera se conocen. Era muy común cuando yo hacía este mapeo de la etnografía en red y me decían, pues yo no sé quiénes son ellos, ¿no? O sea, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tú eres astrofísico teórico, me interesa que puedas interpretar estas observaciones que nosotros, y entonces yo iba y participaba, ¿no? Hacía alguna gráfica que demostrara ese tipo de análisis, etcétera, y esa era mi participación, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a juntar todas estas pruebas, por decirlo así, pues obviamente requieren también una explicación conceptual, pero lo importante era responder eso, ¿no? Entonces creo que mi intención, espero que así haya sido, era la propuesta que yo hago es una manera de acercarnos y saber, ya sé por qué producen muchos artículos, aún siendo pocos, ¿no? Porque basta, por ejemplo, que seas especialista en el tema y te van a buscar, ¿no? Para ese artículo van a querer hablar contigo, ¿no? Van a querer tus comentarios en ese artículo y eso te va a permitir, ¿no? O cuando veíamos también este mapeo de las redes egocéntricas, y decía, en 5 años tiene 55 artículos. ¿Cómo alguien tiene 55 artículos en 5 años, ¿no? Bueno, esta persona desarrolló un código, ¿no? Que lo que hace es darte, lo voy a decir así, la historia de una galaxia, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué pasó en esa galaxia? Para decirlo en unos términos así más de divulgación. Entonces, él con su código, ¿no? Puede participar en N colaboraciones, ¿no? Ahora uno dirá, oye, nada más por tu código, entonces tienes 55 artículos, pues como que no se vale, ¿no? No, la verdad es que son trabajos de años. Llegar a ese código, ¿no? Llegar a ese código son, digo, para los que sepan programación, son más de 5,000 líneas de programación. O sea, son enormes, ¿no? O sea, cosas enormes, mucha astrofísica de por medio, mucha programación, pero después tú ya nada más le das 2 o 3 clics, ¿no? Digo, estoy exagerando con los 2 o 3 clics, pero lo que voy es un software ya hecho, ¿no? Que te permite los datos que tú necesites, ¿no? Modelar una estrella, lo mismo, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no? Te permiten saber por qué se producen tantos artículos, ¿no? Y cuáles son esas posibilidades de vinculación, ¿no? Pero que aún con eso, siempre va a haber los astrofísicos, las astrofísicas que prefieren trabajar en grupos pequeños, ¿no? Y que los hay, ¿no? Y pueden ser muy exitosos y sus trabajos muy importantes. Veíamos, ¿no? Hay SNI3 que nomás trabajan con 10 personas, ¿no? Y ese es su grupo de trabajo. En fin, hay una diversidad, hay una heterogeneidad, y eso es como lo que trataba de mostrar, ¿no? La heterogeneidad de las colaboraciones científicas en astrofísica. ¿No lo escuchó? ¿Se perdió el audio? Sí. Muy bien, te decía, con estas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad agradecen a nuestro estimado futuro doctor Cristian Poblete Trujillo, su genial, brillante y muy interesante conferencia. Muchísimas gracias.